El mensaje llegó sin previo aviso. En un momento, Katie Roberts, de 7 años, estaba ayudando a su madre a recoger tomates en la cúpula de su invernadero en Kepler 442b. Al momento siguiente, extrañas naves plateadas descendieron del cielo como pájaros de metal enojados. Katie no entendía qué estaba sucediendo. Recordó a su padre gritando, a su madre llorando y luego unas manos frías de metal agarrándola de los brazos. Los extraterrestres, criaturas altas y grises con demasiados dedos, la alejaron de todo lo que conocía. Su conejito de peluche, el señor Fluffy, cayó al suelo. Ella gritó por él y, sorprendentemente, uno de los extraterrestres lo recogió y se lo puso en las manos. Ese pequeño acto de devolver su juguete parecería irónico más tarde considerando lo que planeaban hacer con ella. El viaje en nave se sintió eterno. Katie estaba sentada en un rincón abrazando al señor Fluffy Tait, tratando de no llorar. Siempre había sido valiente. Su padre la llamaba su pequeña guerrera, pero en ese momento solo era una niña asustada que deseaba a sus padres. A través de la ventana, vio cómo más naves se unían a las suyas. Pronto, cientos de personas se dirigían hacia una enorme estructura que flotaba en el espacio. Parecía un estadio metálico gigante, más grande que cualquier cosa que Katie hubiera visto jamás. Las luces resplandecían en todas partes y las naves lo rodeaban como abejas alrededor de una colmena. El Consejo Galáctico había tomado su decisión. Durante años, los humanos habían sido un problema. No obedecían órdenes. No respetaban límites. Cuando el Consejo les dijo a los colonos humanos de Kepler que se fueran porque ese planeta estaba reservado para otra especie, los humanos simplemente se negaron. Construyeron sus hogares, plantaron sus cultivos y se negaron a mudarse. El Consejo necesitaba enviar un mensaje, no solo a los colonos de Kepler, sino a todas las colonias humanas esparcidas por las estrellas. El mensaje debía ser claro. No pueden desafiarnos. ¿Y qué mejor manera que mostrarle a toda la galaxia lo que le sucede a las especies desafiantes? ¿Qué mejor manera que sacrificar a uno de sus hijos? Katie fue llevada a una gran sala llena de criaturas alienígenas que nunca había visto. Algunas tenían escamas, otras tenían pelaje, otras parecían plantas andantes. Todos la miraron con sus extraños ojos. Algunos tenían 2, otros 6, otros lo que parecía un ojo gigante que les cubría toda la cara. En el centro de la sala se sentaba el juez supremo del Consejo Galáctico. Era un riquiano, una especie que parecía una cruza entre un ave y un lagarto, con plumas moradas y un pico largo y curvo. Su voz salía en chillidos que un pequeño dispositivo traducía a palabras que Katie podía entender. «Niña humana», anunció el juez supremo, y su voz resonó por la cámara. «Tu especie ha cometido crímenes contra el colectivo galáctico. Has rechazado órdenes legítimas. Has ocupado territorios restringidos. Has faltado al respeto a la autoridad establecida». Katie no entendía ni la mitad de lo que decía. Tenía 7 años. Sabía de tareas, dibujos animados y de ayudar a papá a arreglar el rover. No sabía de política galáctica ni de disputas territoriales. Como castigo por desafiar a tu especie. El juez supremo continuó, te enfrentarás a los Krabat. Que esto sirva de lección a todos los humanos que se creen superiores a la ley del Consejo. Los demás extraterrestres en la habitación emitieron diversos sonidos, algunos que podrían haber sido de aprobación, otros que sonaban inseguros. Katie vio a un extraterrestre en la parte de atrás, una criatura mayor con ojos bondadosos que apartó la mirada con tristeza. La llevaron a una sala de preparación. Le dieron agua y una especie de barrita de comida con sabor a cartón. Un guardia intentó llevarse al señor Fluffy, pero Katie se aferró con tanta fuerza que el extraterrestre finalmente se rindió y se la dejó. ¿Qué es un Krat?, preguntó Katie a uno de los guardias. Su voz era baja y temblorosa. El guardia no respondió, pero otro, quizás sintiendo una extraña forma de compasión, mostró un holograma. La imagen mostraba una criatura enorme,
fácilmente 3 veces más alta que cualquier humano adulto que Katie hubiera visto jamás. Caminaba sobre 6 poderosas patas, cada una terminada en garras que parecían capaces de desgarrar metal. Su cuerpo estaba cubierto de placas blindadas que brillaban con un efecto arcoíris aceitoso. La cabeza era enorme, con una boca llena de colmillos cristalinos y 6 ojos brillantes. Eso es un monstruo, susurró Katie. Eso que el guardia dijo en un inglés mal hablado es la muerte. Nadie sobrevive a la arena. Lo siento mucho, pequeña humana. Katie sintió un vuelco en el estómago. No era estúpida. Ahora lo entendía. Iban a dársela de comer a este monstruo. Así era como iba a morir. Nunca volvería a ver a sus padres. Nunca jugaría con su perro, amigo. Nunca crecería. Quería llorar, pero algo que su padre siempre decía le vino a la mente. La familia de Robert no se rinde, niño. Incluso cuando las cosas se ven mal, mantenemos la cabeza en alto. Así que Katie respiró hondo y abrazó al señor Fluffy con más fuerza. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, se preparaba la transmisión. Esto no iba a ser una ejecución secreta. No, el Consejo quería que todos lo vieran. Cada planeta, cada estación espacial, cada nave de la galaxia conocida vería a esta niña humana enfrentarse a los Krabat. Se transmitiría en vivo en millones de pantallas. En la Tierra, en el sistema solar, las alarmas sonaban. Por todas partes. El gobierno humano acababa de enterarse de lo que estaba sucediendo. Los comandantes militares gritaban órdenes. Las naves estaban siendo desplegadas, pero estaban demasiado lejos. Incluso a máxima velocidad, no podrían llegar a tiempo a la estación del Consejo. En Kepler 442b, los padres de Katie estaban frenéticos. Su padre, Tom Roberts, era un soldado convertido en granjero. Ya se estaba vistiendo, tomando armas, listo para hacer lo que fuera para salvar a su hija. Su madre, Lisa, intentaba contactar con todas las colonias humanas, todas las naves, con cualquiera que pudiera ayudar. Pero en el fondo, ambos sabían la terrible verdad. Era demasiado tarde. En la estación del Consejo, Katie fue conducida por largos pasillos. A través de las paredes, podía oír un rugido distante, como un trueno que no cesaba. Era el sonido de millones de alienígenas reunidos en la arena para ver el espectáculo. El pasillo se abrió y, de repente, Katie estaba de pie a la entrada del espacio más grande que jamás había visto. La arena era enorme, un campo circular rodeado de imponentes muros que se extendían hacia arriba y hacia arriba. Miles y miles de asientos estaban alineados, llenos de criaturas alienígenas. Las luces brillaban desde arriba, haciendo que todo fuera increíblemente brillante. Y allí, al otro lado de la arena, había una gigantesca puerta metálica empotrada en la pared. Tras ella, Katie oyó algo moverse, algo grande, algo que emitía un leve ruido sordo que podía sentir en el pecho. El Krabat la esperaba. Un guardia empujó a Katie hacia adelante. Sentía las piernas como gelatina, pero de alguna manera salió a la arena. El suelo era tierra mezclada con arena y crujía bajo sus zapatillas. En cuanto salió, la multitud estalló en ruido, sonidos alienígenas de anticipación, emoción, sed de sangre. Katie estaba de pie en el centro de aquella enorme arena. Una pequeña niña de 7 años agarrando un conejito de peluche mientras millones de alienígenas observaban y esperaban su muerte. La voz del juez supremo resonó por toda la arena. Que comience el juicio. La gigantesca puerta metálica frente a Katie empezó a elevarse con un chirrido mecánico. La oscuridad aguardaba tras ella. Y entonces, de esa oscuridad, surgió un rugido que le revolvió los huesos a Katie. Vibrar. El Krat se acercaba. El Krabat emergió de la oscuridad como una pesadilla hecha realidad. Katie había visto el holograma, pero nada la habría preparado para la realidad. La criatura era enorme. Su cabeza era más grande que todo su cuerpo.
Cada una de sus 6 patas era gruesa como el tronco de un árbol, terminando en garras que raspaban el suelo de la arena con un sonido como el de uñas en una pizarra. Su piel acorazada captaba la luz y proyectaba colores para los que Katie ni siquiera tenía nombre. Los 6 ojos, 3 a cada lado de su cabeza, se fijaron en ella de inmediato. Brillaban con una inquietante luz verde amarillenta que le recordó a Katie las barras luminosas con las que había jugado en Halloween. El Krat abrió la boca y rugió. El sonido fue increíble. No solo era fuerte, era una fuerza física. Katie sintió que se estrellaba contra su pecho como una ola. Varias de las pantallas de la arena se agrietaron por la vibración. Algunos extraterrestres entre la multitud se taparon los oídos o lo que usaron durante años. Los más pequeños se encogieron en sus asientos. Las rodillas de Katie se debilitaron. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que corriera, que se escondiera, que hiciera cualquier cosa menos quedarse allí parada. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Las lágrimas llenaron sus ojos y por un momento no pudo respirar. El Krabit comenzó a moverse hacia ella. Cada paso sacudía el suelo. El polvo se levantaba alrededor de sus pies. La boca de la criatura se abrió más, mostrando filas y filas de esos colmillos de cristal, cada uno tan largo como el brazo de Katie. La baba goteaba de sus mandíbulas, gruesos hilos fibrosos que chisporroteaban al tocar el suelo. En el palco de observación del juez supremo, los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante con anticipación. Este era el momento. Este era el momento que le enseñaría a la humanidad cuál era su lugar. En segundos, este pequeño humano desafiante no sería más que un recuerdo, una advertencia para otros que se atrevieran a desafiar la autoridad del consejo. Pero entonces sucedió algo extraño. Las lágrimas de Katie se detuvieron. No porque ya no tuviera miedo. Estaba aterrorizada, más asustada que nunca en toda su vida. Pero en algún lugar de ese miedo, otro sentimiento se abrió paso. Era algo que su padre le había enseñado sobre los animales en casa. El año pasado, encontraron un perro herido cerca de su domo. Estaba flaco y asustado, y cuando su padre se acercó, el perro gruñó y mordió, mostrando los dientes. Katie estaba asustada, pero su padre se arrodilló y le habló en voz baja. «¿Ves, Katie?», dijo. «Cuando los animales se comportan así de agresivos, suele ser porque tienen miedo. No son malos. Solo tienen miedo. Tienes que demostrarles que no eres una amenaza. Tienes que mantener la calma». Katie volvió a mirar al Krabit. «¿En serio?». Lo miró. Sí, era enorme. Sí, tenía dientes y garras que podían destrozarla en segundos. Pero algo en la forma en que se movía la hizo detenerse. Sus ojos no dejaban de revolotear por la arena. Su cuerpo estaba tenso, enroscado como un resorte. Y ese rugido, ahora que lo pensaba, no sonaba victorioso ni hambriento. Sonaba casi desesperado. La criatura también estaba asustada. Esa comprensión golpeó a Katie como un rayo. Esta cosa, este monstruo enorme al que todos temían, estaba tan asustado como ella, quizás más. Estaba atrapado en esta arena, rodeado de alienígenas que gritaban, obligado a luchar contra algo que no entendía. Katie hizo algo que dejó atónita a toda la galaxia. Se sentó sin más. Cruzó las piernas en el polvoriento suelo de la arena, abrazó al señor Fluffy contra su pecho y se sentó. El Krat dejó de moverse. Ladeó la cabeza, confundido. En miles de batallas en cientos de planetas, Pra solo había hecho 2 cosas: correr o luchar. Ninguna criatura se había sentado jamás. «No pasa nada», dijo Katie. Su voz era baja, apenas un susurro, pero en el repentino silencio de la arena, se oyó. «No pasa nada, grandullón. Yo también tengo miedo». La multitud alienígena estalló en confusión. En la tribuna de observación, el juez supremo se levantó tan rápido que tiró su silla. «¿Qué está haciendo?», chilló. «¿Por qué no corre?». Una embajadora Centrés,
una de las especies más antiguas de la galaxia, se inclinó hacia adelante con repentino interés. Fascinante, murmuró. El niño intenta comunicarse. ¿Comunicarse? ¿El juez supremo escupió con un Krayt? Imposible. Son máquinas de matar. No se comunican, destruyen. Pero abajo, en la arena, algo extraordinario estaba sucediendo. Kitty seguía hablando. Sé que no quieres hacerme daño, dijo en voz baja. Apuesto a que ni siquiera quieres estar aquí, ¿verdad? Yo tampoco quiero estar aquí. Solo quiero ir a casa con mis padres. El Krat dio otro paso al frente, pero más lento esta vez, más cauteloso. Su enorme cabeza bajó, acercando esos 6 ojos brillantes al nivel de Katie. La criatura olfateó el aire, y Katie pudo sentir el viento de su aliento. Recordó lo que su padre le había contado sobre ese perro asustado. Deja que te huela, le había dicho. Deja que descubra que no eres peligroso. Katie extendió lentamente una mano. Le temblaba. No pudo evitarlo, pero la extendió de todos modos. Mira, dijo, solo soy una niña. No puedo hacerte daño, y no creo que de verdad quieras hacerme daño. Los ojos del Krabata se clavaron en su mano extendida. La criatura se acercó, con las fosas nasales dilatadas. Al respirar, el pelo de Katie se apartó de su rostro. El aliento de la bestia olía raro, a metal y a algo dulce a la vez. En ese momento, algo antiguo estaba sucediendo. Algo que el Consejo Galáctico no comprendía ni podía predecir. El aroma de Katie, su bioquímica humana, estaba desencadenando respuestas en el cerebro del Krabata que habían estado latentes durante milenios. Los humanos habían evolucionado en la Tierra junto con innumerables especies. Habían sobrevivido no por ser los más fuertes ni los más rápidos, sino por ser lo suficientemente inteligentes como para encontrar aliados. Durante miles de años, los humanos habían desarrollado algo único, la capacidad de vincularse con otras criaturas. Producían sustancias químicas, feromonas, que podían calmar incluso a los animales agresivos. Sus voces podían tranquilizar. Su tacto podía tranquilizar. Así fue como los antiguos humanos convirtieron a los lobos en perros. Como convencieron a los gatos para que vivieran en sus hogares. Como domesticaron caballos, elefantes e incluso aves. Los humanos nacieron con el instinto de conexión, de encontrar puntos en común con otros seres vivos. Y ahora mismo, en este escenario alienígena a años luz de la Tierra, ese antiguo don humano estaba ejerciendo su magia en una criatura de un mundo completamente diferente. El Krat emitió un sonido, pero esta vez no fue un rugido. Fue más suave, casi inquisitivo. Un rugido proveniente de lo profundo de su pecho que sonaba curioso más que amenazante. La mano de Katie aún temblaba, pero la mantuvo extendida. Así es, susurró. Estamos bien. Vamos a estar bien. La criatura bajó aún más la cabeza. Su enorme hocico, fácilmente del tamaño del torso de Katie, quedó a centímetros de su mano. Sintió su aliento sobre su piel. Y entonces, muy suavemente, el Krat rozó su palma con el hocico. El contacto duró solo un segundo, pero lo cambió todo. En las gradas, millones de alienígenas guardaron silencio. A lo largo de la galaxia, en incontables mundos y naves, seres que habían presenciado esta ejecución con satisfacción, horror o curiosidad morbosa ahora observaban con absoluta incredulidad. El Krabat, la imparable máquina de matar de Borit Prime, la criatura que había destrozado a guerreros de 100 especies diferentes, acariciaba la mano de un niño humano como si fuera un cachorro gigante. Katie sintió que la tensión se disipaba de su cuerpo. Una sonrisa, pequeña y vacilante, pero real, cruzó su rostro. Buen chico, dijo en voz baja, usando el mismo tono que había usado con Buddy, su perro en casa. Eres un buen chico, ¿verdad? El Krayt volvió a emitir ese sonido retumbante, esta vez más fuerte. Su cola, gruesa y poderosa, empezó a moverse de un lado a otro, no violentamente,
sino de forma clara e inconfundible. La criatura meneaba la cola. Katie no pudo evitarlo. A pesar de todo, a pesar del miedo, el peligro y los millones de alienígenas que la observaban, empezó a reírse. «Solo eres un cachorrito», dijo, extendiendo la otra mano para acariciar el enorme hocico del Cravata. «Un cachorrito enorme». El Cravat se agachó hasta el suelo, acomodándose boca abajo como un gato. Mantenía la mirada fija en Katie, pero el brillo depredador había desaparecido. Ahora solo parecía curioso, casi manso. Katie se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Se acercó a la criatura y, con cuidado y lentitud, se subió a su lomo. El Cravit no se movió, no protestó. Simplemente rugió satisfecho. Sentada en el lomo de la bestia, Katie miró hacia la cabina de observación donde el juez supremo permanecía paralizado por la conmoción. Todavía estaba asustada, aterrorizada en realidad. Pero también tenía 7 años, y los niños de 7 años podían ser sorprendentemente desafiantes cuando querían. Así que Katie le sacó la lengua al juez supremo. Y el Cravit, como si comprendiera el gesto, levantó la cabeza y rugió, no de ira, sino de triunfo. De vuelta en la Tierra, en una pequeña oficina del Centro de Investigación de Xenobiología Humana en Ginebra, la doctora Rebecca Foster estaba pegada a su pantalla. La científica de 42 años llevaba más de 20 años estudiando las relaciones entre especies. Había escrito 3 libros sobre cómo los humanos habían domesticado animales a lo largo de la historia. Pero lo que estaba viendo en ese momento superaba cualquier cosa en su investigación. «Esto es increíble», susurró, mientras sus dedos volaban sobre el teclado, tomando notas tan rápido como tecleaba. «No tienen ni idea de lo que ven». Su asistente, un joven investigador llamado Tyler, se inclinó sobre su hombro. «Doctor Foster, ¿cómo es posible? Esa cosa es de un planeta completamente diferente, de una evolución diferente, de todo diferente. No debería responder al contacto humano en absoluto». Rebecca negó con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla donde Katie estaba sentada encaramada en el lomo del Cravata como si estuviera montando un pony en una feria del condado. «Eso es lo que hace especiales a los humanos, Tyler. No sobrevivimos a la Tierra siendo los más fuertes. Sobrevivimos haciendo amigos. Mira nuestra historia. Tomamos lobos, literalmente depredadores ápice, y los convertimos en perros. Convencimos a los gatos de vivir con nosotros. Domesticamos de todo, desde pequeños hámsteres hasta enormes elefantes. Pero esos eran animales terrestres», protestó Tyler. «Evolucionaron junto con nosotros». «El principio es el mismo», dijo Rebecca, ya sacando su dispositivo de comunicación. «Los humanos producimos una combinación única de feromonas y señales químicas cuando estamos tranquilos y empáticos. Nuestras voces alcanzan ciertas frecuencias que la mayoría de los mamíferos encuentran relajantes. Nuestro lenguaje corporal no es amenazante, y lo más importante, intentamos conectar de verdad. Esa niña no finge. De verdad ve a esa criatura como algo con lo que se puede entablar amistad, y de alguna manera eso está funcionando». Empezó a grabar un mensaje para enviarlo al cuartel general de la coalición humana. «Creen que están mostrando nuestra debilidad», dijo a la grabadora. «Pero en realidad están revelando nuestra mayor fortaleza, y aún no lo saben». En la arena, Katie estaba descubriendo lo dóciles que podían ser los Cravat. La enorme criatura se movía lenta y cuidadosamente, como si comprendiera la fragilidad del pequeño humano a su lomo. Katie había dejado de tener miedo. En cambio, sintió algo cálido que le recorría el pecho. La misma sensación que tenía cuando abrazaba a Buddy o cuando su padre la arropaba por la noche. Le dio unas palmaditas en el cuello al Cravata. Las placas blindadas estaban cálidas bajo su mano, suaves como piedra pulida. «Necesitas un nombre», dijo pensativa. «No puedo llamarte Grandullón para siempre». «¿Qué tal Sparky?» «No, qué tontería». «Thunder».
No es tan obvio. El Kravit retumbó y Katie sintió la vibración por todo el cuerpo. Era como sentarse sobre un gato ronroneante, si ese gato fuera del tamaño de un autobús escolar. Eres como mi gato Bigotes, reflexionó Katie. Se hace el duro y temible con los otros gatos, pero conmigo es súper dulce. Sí, te llamaré Bigotes. Sé que no eres un gato, pero te comportas como tal. Si el Kravat tenía alguna opinión sobre su nuevo nombre, no la demostró. Simplemente continuó tumbado pacíficamente en el suelo de la arena, emitiendo ocasionalmente ese ruido sordo de satisfacción. Arriba, en la cabina de observación, el caos había estallado. El juez supremo caminaba de un lado a otro, con las plumas erizadas por la agitación. Esto es inaceptable. Se supone que el Krat está ejecutando al humano. No, no sea lo que sea esto. Un comandante militar rixiano golpeó la consola con su mano con garras. Que vengan los guardias. Nos llevaremos al niño y reiniciaremos el juicio. No puedes reiniciar un juicio que se está transmitiendo por toda la galaxia. El embajador de Centrés señaló con calma. Todos se están mirando. Si intervienes ahora, parecerá que tienes miedo de lo que está sucediendo. ¿Miedo?, balbuceó el juez supremo. ¿De una niña? Eso es absurdo. ¿Lo es? El embajador señaló hacia el suelo de la arena. Esa niña ha hecho en minutos lo que todo tu consejo dijo que era imposible. Se hizo amiga de una Krat, una criatura que, según tú, era el arma perfecta, la asesina imparable, y lo hizo con pura amabilidad. Otro miembro del consejo, un ser que parecía un cristal flotante, habló con voz resonante. Centrés plantea un punto válido. Necesitamos entender lo que estamos presenciando. Esta niña humana posee una habilidad que desconocíamos. Si una niña puede hacer esto, ¿qué podría hacer un ejército de humanos? ¿Y si pueden poner a cualquier criatura en nuestra contra? Esa declaración golpeó la sala como una bomba. Los miembros del consejo se miraron con creciente horror. Pensaban que los humanos eran solo otra especie testaruda que necesitaba ser controlada. Pero, ¿y si los humanos fueran algo completamente distinto? ¿Y si fueran el equivalente galáctico de un virus? Uno capaz de infectar a cualquier especie, transformar a cualquier criatura, transformar cualquier ecosistema a su favor. En Kepler 442b, los padres de Katie veían la transmisión con lágrimas en los ojos. Tom Roberts rodeaba con el brazo a su esposa, Lisa, abrazándola con fuerza. Pensaron que estaban a punto de ver morir a su hija. En cambio, la estaban viendo hacer lo imposible. Esa es mi niña, susurró Tom, con la voz entrecortada por la emoción. Es mi niña valiente. Lisa no podía hablar. Solo observaba la pantalla donde su bebé estaba sentada sobre un monstruo alienígena como si fuera lo más natural del mundo, charlando como si estuviera tomando el té con sus peluches. A su alrededor, se habían reunido otros colonos. Todo el asentamiento se había apiñado en el salón comunitario para observar. Cuando Katie se subió por primera vez al lomo del Kravata, alguien empezó a llorar. Luego, alguien más empezó a vitorear. Ahora toda la sala estaba llena de gente riendo, llorando y abrazándose. ¿Viste eso?, gritó alguien. Se hizo amiga de él. Una niña de 7 años se hizo amiga de esa cosa. Ahí está la humanidad, dijo un colono mayor, secándose los ojos. No luchamos en guerras que no podemos ganar. En cambio, hacemos aliados. Siempre lo han hecho, siempre lo harán. Pero mientras los colonos celebraban, otro acontecimiento se desarrollaba en las afueras del sistema. 3 enormes grupos de porteadores humanos habían aparecido, aparentemente de la nada. No eran naves civiles. Eran naves militares, las mejores de la humanidad. Cada porteador estaba rodeado por docenas de naves de ataque más pequeñas, y sus sistemas de armas estaban listos y preparados. El almirante James Chin estaba de pie en el puente de la nave insignia indomitable, viendo la misma transmisión que todos los demás. Era un veterano de las guerras fronterizas,
un hombre que había combatido en una docena de mundos diferentes. Tenía el pelo canoso, el rostro lleno de cicatrices y ojos que habían visto demasiada muerte. Pero ahora mismo, esos ojos duros se suavizaron al ver a la pequeña Katie Roberts hacerse amiga de un monstruo. «Señor», dijo su oficial táctico en voz baja, «estamos en posición. Podemos atacar la estación del Consejo en cuestión de minutos». El almirante Chin asintió lentamente. «Armas listas, pero alto el fuego. Veamos cómo se desarrolla esto». Pero si siquiera volvían a amenazar a ese niño, no terminó la frase. No hacía falta. Todos en el puente lo entendían. El mensaje ya había sido enviado al Consejo Galáctico. Devolved al niño ileso o afrontad las consecuencias. El almirante no había especificado cuáles serían las consecuencias, pero los tres grupos de porteadores hablaban por sí solos. Puede que la humanidad no fuera la especie más fuerte de la galaxia, pero estaban lejos de estar indefensos. Y lo más importante, estaban furiosos. De vuelta en la arena, Katie se había deslizado del lomo del Cravata y ahora estaba sentada con las piernas cruzadas junto a su enorme cabeza. Había colocado al señor Fluffy entre ellos como si estuviera presentando a su conejito de peluche a su nuevo amigo. «Este es el señor Fluffy», le dijo al Kravit. «En serio, ha estado conmigo desde que tenía 3 años. Mamá lo hizo para mí. ¿Ves sus orejas caídas? Solía mordérmelas de pequeña. No se lo digas a nadie, pero todavía duermo con él todas las noches». El Krat acercó la nariz al conejito de peluche, olfateándolo con cuidado. Luego emitió un sonido suave, casi como el vino de un cachorro. Katie rió. «Lo sé, ¿verdad? Es bastante especial. Quizás cuando salgamos de aquí, también pueda comprarte un juguete. Uno grande, ya que eres tan grande». Lo dijo con tanta naturalidad. «Cuando salgamos de aquí, como si ya estuviera decidido. Como si no hubiera duda de que ella y su nueva amiga se irían juntas». La confianza de una niña de 7 años que ya había decidido cómo irían las cosas. En centros de investigación a lo largo del espacio humano, los xenobiólogos comparaban notas frenéticamente. Lo que veían contradecía todo lo que creían saber sobre la interacción entre especies. El Krabat no era de la Tierra. Había evolucionado en un mundo completamente diferente, bajo condiciones diferentes y con presiones evolutivas diferentes. Lógicamente, no debería responder en absoluto a las señales sociales humanas. Pero respondía, no solo respondía, sino que creaba vínculos. La criatura mostraba comportamientos de apego clásicos. Mantenía su cuerpo orientado hacia Katie. Sus ojos seguían cada movimiento. Cuando ella se alejaba, incluso ligeramente, se movía para seguirla. Todas las señales estaban ahí. El Krabat había. Se imprimía en la niña humana como si fuera su madre. La doctora Foster estaba en una videollamada con el equipo de respuesta a emergencias de la coalición humana. «Tienen que entender lo que esto significa», dijo con urgencia. «Esto no es solo una historia bonita. Es la prueba de que las habilidades humanas para crear vínculos funcionan a través de las especies, a través de los límites planetarios». Katie no solo calmó a esa criatura. Reconfiguró su cerebro. Hizo que la viera como familia. «Y eso es peligroso para el Consejo», dijo uno de los asesores militares con gravedad. «Porque si podemos hacer esto con sus armas, podemos hacerlo con cualquier cosa», concluyó la doctora Foster. «Cualquier animal guardián, cada bestia de guerra, cada criatura que hayan usado para seguridad o combate, los humanos podrían potencialmente hacerse amigos de todos ellos. Ya no somos solo un problema político. Somos una amenaza existencial para toda su estructura de poder». La comprensión se extendía por la galaxia. En 1000 mundos, en 1 millón de naves, los seres observaban y comprendían. La humanidad no era especial por ser fuerte. Eran especiales porque podían hacer que cualquier cosa los amara. Y el amor, como resultó, era el arma más poderosa del universo.
El juez supremo finalmente tomó su decisión. Esta situación había durado demasiado. Se suponía que la transmisión mostraría la debilidad humana, pero en cambio estaba haciendo quedar mal al Consejo. Presionó un botón en su panel de control y habló al sistema de comunicación de la arena. Los guardias entran en la arena y recuperan al niño humano. Este juicio ha concluido. 8 guardias armados se materializaron desde puertas ocultas alrededor del perímetro de la arena. Eran soldados critones, de 2 metros de altura, con armadura pesada, portando armas que crepitaban con energía azul. Marcharon hacia Katie en perfecta formación, sus botas haciendo ruidos sincronizados contra el suelo de la arena. Katie los miró, luego volvió a mirar a Whiskers. «Creo que quieren que me vaya», le dijo en voz baja al Krabat, «pero no quiero ir con ellos. Quiero ir a casa con mis padres». Los 6 ojos del Kravata se fijaron en los guardias que se acercaban. El lenguaje corporal de la criatura cambió al instante. La postura relajada y pacífica se desvaneció. Sus músculos se tensaron. Las placas blindadas de su lomo se erizaron ligeramente, como el pelaje erizado de un gato. Y entonces emitió un sonido que Katie no había oído antes. Un gruñido de advertencia que parecía provenir de las profundidades de la tierra. El guardia se detuvo en seco. «Continúen», ordenó el juez supremo. «La criatura no atacará. El humano la ha apaciguado». Pero el guardia principal no estaba tan seguro. Había visto esa postura en particular antes en su mundo natal, en depredadores que protegían a sus crías. Cada instinto de su cuerpo gritaba peligro. Aún así, órdenes eran órdenes. Dio otro paso adelante. Bigotes se abalanzó. El Kravit no atacó realmente. Todavía no. Pero se movió con una velocidad cegadora para algo tan grande, colocándose entre Katie y los guardias. Rugió y esta vez no hubo confusión sobre lo que significaba ese rugido. Era una amenaza, una promesa. Acérquense un poco más y vean qué pasa. Los guardias se tambalearon hacia atrás. 2 de ellos, presas del pánico, soltaron sus armas. «Mantengan sus posiciones», gritó el juez supremo, pero con la voz quebrada por el miedo. «Es solo una bestia. Tiene armas, señor», dijo el guardia principal con voz temblorosa. «Esa bestia ya ha destrozado búnkeres fortificados antes. Nuestras armas la herirán, sí, pero no antes de que mate al menos a la mitad de nosotros. Y la niña humana está ahí mismo. Podríamos golpearla sin querer». Katie había abrazado una de las enormes piernas de Whiskey, asomándose por detrás. No estaba segura de lo que estaba pasando, pero una cosa tenía clara. Su nuevo amigo la protegía, igual que Buddy la protegía del gato malvado del vecino en casa. Igual que su padre la había protegido cuando tenía pesadillas. «Bis», dijo en voz baja. «No pasa nada. No les hagas daño. Por favor, no hagas daño a nadie». El gruñido del Kravata se suavizó al oír su voz, pero no se movió. Se mantuvo firmemente plantado entre Katie y cualquier amenaza potencial. En la cabina de observación, el embajador se entrehabló. «Creo que tenemos lo que los humanos llaman un problema. El Kravit se ha unido a la niña. Ahora la ve como su familia. No permitirá que nadie se la lleve. Entonces destruiremos a la criatura», declaró el juez supremo en una transmisión en vivo con la niña allí mismo. El tono del embajador era seco. «Estoy seguro de que será bien recibido, especialmente con esos 3 grupos de porteadores humanos que acaban de aparecer en nuestro espacio orbital». Eso captó la atención de todos. Los miembros del consejo corrieron hacia las ventanas. Efectivamente, allí estaban. Enormes naves de guerra humanas flotando en la oscuridad del espacio como dragones dormidos. No se movían, no eran amenazantes, solo esperaban. Pero sus armas estaban claramente activas y sus escudos estaban desplegados. El juez supremo sintió algo que no había sentido en décadas. Miedo genuino. En el Kepler 442b, Tom Roberts se estaba vistiendo. Se puso su vieja armadura de combate de los marines.
Todavía le quedaba bien, aunque estaba más apretado en la cintura que antes. Lisa intentaba detenerlo, pero él negó con la cabeza. Voy a subir, dijo con firmeza. No me importa si tengo que luchar contra todos los extraterrestres de esa estación. Voy a traer a mi hija a casa. Tom, por favor. Lisa suplicó. Los militares se están encargando. El almirante Chin tiene naves en posición. La traerán de vuelta. Tiene miedo. Lisa, nuestra pequeña tiene miedo y yo no estoy allí. Debería estar allí. Se le quebró la voz. Debería haberla protegido mejor. Debería haber visto venir esas naves. Debería haberlo hecho. Lisa le agarró la cara con ambas manos. Tom Roberts, escúchame. Katie está viva gracias a lo que le enseñaste. Le enseñaste sobre los animales. Le enseñaste a ser valiente. Le enseñaste a ver el lado bueno de las cosas, incluso cuando dan miedo. Lo está haciendo todo bien porque fuiste un buen padre. Los ojos de Tom se llenaron de lágrimas, pero asintió. Abrazó a Lisa con fuerza y permanecieron allí, en su pequeño hogar, abrazados mientras su hija estaba a años luz. A su alrededor, el resto de la colonia se movilizaba. Los granjeros tomaban sus rifles de caza. El mecánico cargaba sus herramientas. Arreglaría cualquier nave que lo llevara a esa estación del Consejo. Incluso la anciana señora Patterson, de 83 años y que usaba una silla voladora para desplazarse, organizaba suministros. Toda la colonia estaba lista para ir a la guerra si era necesario, porque con la familia de un humano no se juega. En la estación del Consejo, las negociaciones avanzaban a la velocidad del rayo. El almirante Chen había abierto un canal de comunicación directo con la oficina del juez supremo. El rostro del almirante apareció en la pantalla, y parecía capaz de atravesar el acero. Déjame que te lo explique, dijo con voz fría y serena. Tienes a la hija de mi pueblo. La devolverás ahora. El juez supremo intentó mantener su autoridad. Este humano estaba siendo castigado según la ley del Consejo. Tu especie ha violado. Me da igual. El almirante Chin interrumpió. No me importan sus leyes, sus políticas ni sus sentimientos heridos, porque los humanos no se inclinarán ante ustedes. Esa niñita ahí abajo, en su arena, tiene 7 años. Le gustan los dibujos animados, el helado y jugar con su perro. Y ustedes intentaron dársela de comer a un monstruo para su entretenimiento enfermizo. Así que esto es lo que va a pasar. La van a enviar a casa sana y salva, o les presentaré a un monstruo diferente, el que construye naves de guerra. El almirante se acercó a la cámara. Tengo 3 grupos de portaaviones en posición. Son más de 100 naves con suficiente potencia de fuego para reducir esta estación a polvo. Y detrás de ellos, hay 50 flotas humanas más esparcidas por la galaxia. Y todas están furiosas ahora mismo. Así que se lo pediré amablemente una vez más. Devuélvanos a nuestra hija. El silencio en la cabina de observación era ensordecedor. El juez supremo miró a sus compañeros del consejo. Ninguno de ellos lo miró a los ojos. Habían cometido un terrible error y todos lo sabían. Pero aún quedaba el problema de los Krat. Aunque quisiéramos devolver a la humana, dijo el juez supremo con cautela, no podemos sacarla de la arena. La criatura no lo permitirá. Se ha encariñado. El almirante Chin parpadeó. Encariñada. La máquina de matar está encariñada. Al parecer, su especie tiene una habilidad que desconocíamos. La niña se ha unido a los Krat. Ahora la ven como familia. Cualquier intento de separarlos provoca un comportamiento agresivo por parte de la criatura. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro del almirante. A ver si lo entiendo. Intentaste matar a una niña humana con tu monstruo más duro. En cambio, se hizo amiga de él y ahora la protege de ti. Ese es un resumen preciso. Sí. El almirante empezó a reír. No era una risa agradable. Era la risa de un hombre que había estado muerto de miedo por la hija de su pueblo y ahora experimentaba el dulce alivio de la justicia cósmica. Oh, eso es perfecto.
Eso es absolutamente perfecto. Intentaste demostrarle a la galaxia por qué deberían temerte, y en cambio les demostraste por qué deberían temernos a nosotros. Se secó los ojos. Bien, este es el nuevo trato. Envías a esa niña a casa sana y salva, y quiero decir completamente sana, sin un rasguño. Y como tu monstruo no la deja ir, envías al monstruo también. Considéralo un regalo. Katie hizo una amiga, y no se separan los amigos. ¿Quedó claro? El juez supremo quiso discutir. Cada fibra de su ser se rebelaba contra obedecer órdenes de este humano. Pero miró las naves de guerra en su pantalla, pensó en las 50 flotas más que el almirante había mencionado, y se dio cuenta de que no tenía otra opción. De acuerdo, dijo en voz baja. El humano y el Kravit serán transportados a Kepler 442b de inmediato. Abajo, en la arena, Katie tenía sueño. La adrenalina había desaparecido y estaba agotada. Se acurrucó contra el costado de Whiskey, usando el cálido cuerpo de la criatura como cojín y al señor Fluffy como almohada. El Krat se había acurrucado a su alrededor, protegiéndola, como un gato gigante durmiendo con su gatito. ¿Cuándo podemos ir a casa? Bigotes. Katie murmuró medio dormida. Extraño a mis papás. ¿Te gustan? Papá es gracioso y mamá hace las mejores galletas. Pero te conseguiremos tu propia cama. Eres demasiado grande para dormir en la mía. El Krat volvió a emitir ese suave sonido retumbante. Su versión de un ronroneo. Sí, susurró Katie, cerrando los ojos. Vamos a estar bien. Creo que nos dejarán volver a casa. Y mientras la galaxia observaba cómo las naves de guerra flotaban en órbita como una promesa de violencia, mientras sus padres lloraban de alivio en una colonia lejana, una niña de 7 años y un monstruo alienígena dormían plácidamente juntos en medio de una arena que se suponía sería su campo de ejecución. El Consejo había intentado quebrantar el espíritu de la humanidad. En cambio, aprenderían algo que cambiaría la política galáctica para siempre. Se podía amenazar a los humanos con la muerte, pero no se podía quebrantar su naturaleza fundamental. Harían amigos de los enemigos, encontrarían luz en la oscuridad y mostrarían compasión incluso al enfrentarse a su propia perdición. Y eso los convertía en la especie más peligrosa de la galaxia. La nave de transporte que llegó a Kepler 442b 3 días después no se parecía a nada que los colonos hubieran visto jamás. Era enorme, tan grande que cabían bigotes cómodamente, lo que significaba que era básicamente un almacén volador. El Consejo no había escatimado en gastos. Querían que esta situación se resolviera rápida y discretamente. Tom y Lisa Roberts estaban de pie en la plataforma de aterrizaje, agarrados de la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A su alrededor, casi todos los colonos se habían reunido. Algunos sostenían carteles de bienvenida. Otros portaban armas por si acaso se trataba de algún tipo de truco. Ya nadie confiaba del todo en el Consejo. La puerta de carga de la nave se abrió con un siseo hidráulico y una rampa se extendió hasta el suelo. Por un momento, no pasó nada. Entonces lo oyeron, la voz de un niño parloteando alegremente. Y ese es el invernadero donde cultivamos tomates. Y allí está la escuela, pero es bastante pequeña. Solo tenemos 12 niños en mi clase. ¿Hay escuelas en tu planeta? Supongo que no, ya que eres como un animal salvaje. Pero eres muy inteligente, así que tal vez. Katie bajó por la rampa, sosteniendo al señor Fluffy en una mano y gesticulando con la otra mientras hablaba. Detrás de ella, moviéndose con cuidado, venían Whiskers. El Kravit tuvo que agacharse para pasar por la puerta y sus garras hicieron ruidos metálicos en la rampa. Katie. Lisa gritó y estaba corriendo antes de darse cuenta. Los ojos de Katie se abrieron de par en par. Mami. Soltó al señor Fluffy y corrió hacia adelante. Y luego estaba en los brazos de su madre y Lisa estaba llorando y riendo y abrazando a su hija tan fuerte que Katie chilló. Tom estaba allí un segundo después envolviéndolas a ambas en sus brazos. Mi niña,
Seguía diciendo. Mi valiente e increíble niña. Katie también estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de felicidad. Te extrañé tanto. Estaba tan asustada. Pero luego conocí a Whiskers y él es realmente muy agradable y los extraterrestres eran malos, pero ahora estamos en casa. Y ella hablaba tan rápido que sus palabras se atropellaban unas con otras. A sus padres no les importó. Simplemente la abrazaron, sintiendo su calor, su autenticidad, la prueba contundente de que estaba viva y a salvo. Bigotes se quedó al pie de la rampa observando. El lenguaje corporal del Cravata denotaba incertidumbre. Este era un lugar nuevo con olores y criaturas nuevos. Sus ojos recorrieron rápidamente la zona, observando a la multitud de humanos. Katie se apartó de sus padres y se volvió hacia el Cravat. Está bien, Bigotes. Estos son mis padres y esos son mis amigos. Aquí nadie te va a hacer daño. Caminó hacia la criatura y le dio una palmadita en la pierna. Vamos, tonta. No seas tímida. Lenta y cautelosamente, Bigotes bajó por la rampa. Los colonos jadearon y retrocedieron. Algunos alzaron sus armas. Tom se movió para ponerse delante de su familia, pero Katie lo esquivó. No, papá, está bien. Bigotes es mi amigo. Me protegió de los alienígenas malvados. Es bueno, te lo prometo. Tom miró a su hija, luego al enorme monstruo alienígena, y luego de nuevo a su hija. Todo su instinto protector le gritaba. Pero los ojos de Katie brillaban tanto, tan confiados, tan llenos de seguridad, que se encontró asintiendo. De acuerdo, dijo con voz temblorosa. De acuerdo, cariño. Si confías en él. Yo también confío en él. Katie sonrió radiante. Se giró hacia Bigotes. ¿Ves? Te dije que mi padre era genial. Ven aquí. Quiero que lo conozcas como es debido. Tomó la mano de su padre y la colocó sobre el hocico de Bigotes, tal como lo había hecho en la arena. El Cravat olfateó la mano de Tom con cuidado y luego emitió ese suave sonido retumbante. Tom sintió la vibración en la palma. A pesar de sí mismo, a pesar del miedo y el estrés de los últimos días, sonrió. Bueno, que me aspen. Katie, ¿de verdad te hiciste amiga de él? Claro que sí, dijo Katie con naturalidad. Solo estaba asustado y solo. Como cuando encontramos a Woody. ¿Recuerdas? Todos decían que era un perro malo, pero solo necesitaba que alguien fuera amable con él. Durante las siguientes semanas, Whiskers se unió a la colonia. Al principio no fue fácil. El Cravat era enorme, derribó un cobertizo al segundo día. Además, se comió de una sentada las raciones de proteínas de un mes entero, lo que causó algunos problemas. Pero Katie tenía razón. Bigotes era dócil, al menos con los humanos. Con Katie, era totalmente protector. La seguía a todas partes. Se tumbaba fuera de su aula durante las horas de clase, caminaba a su lado cuando hacía sus tareas, dormía acurrucado alrededor de la casa de su familia por la noche como un sistema de seguridad viviente. Tom tuvo que construir un nuevo granero, mucho más grande que el anterior, solo para darle a Bigotes un refugio adecuado. Toda la colonia colaboró. Incluso la gente que al principio había estado aterrorizada empezó a cogerle cariño a la criatura. Era difícil no hacerlo cuando lo observabas con cuidado evitar pisar el huerto de la señora Patterson o cuando lo veías empujar suavemente con el hocico a las gallinas perdidas hacia el corral. Es como el perro pastor más grande y aterrador del mundo, bromeó uno de los granjeros, y el nombre se quedó grabado. Pero el impacto de la historia de Katie fue mucho más allá de una colonia. El video de ella entablando amistad con los Kravit se había extendido por el espacio humano como un reguero de pólvora. Luego, saltó las barreras de las especies y se extendió por toda la galaxia. Todos lo habían visto. Todos hablaban de ello en la Tierra. La doctora Rebecca Foster se convirtió de repente en la científica más famosa del espacio humano. Su investigación sobre los vínculos entre humanos y animales se convirtió en lectura obligatoria en todos los programas de xenobiología.
Las universidades estaban creando nuevos departamentos para estudiar lo que llamaban el efecto Cathy. Pero lo más importante es que el panorama político había cambiado. El intento del Consejo Galáctico de intimidar a la humanidad había fracasado estrepitosamente. En lugar de mostrar la debilidad humana, habían revelado algo que puso realmente nerviosas a las otras especies. Los humanos podían hacerse amigos de cualquier cosa. Esa comprensión lo cambió todo. Las especies que habían sido agresivas con los humanos de repente se volvieron cautelosas. Porque si los humanos podían vincularse con un Krabit, una de las criaturas más peligrosas del espacio conocido, ¿con qué más podrían vincularse? Con sus animales guardianes, sus bestias de guerra, sus mascotas. ¿Y si los humanos pudieran poner a cualquier criatura en su contra simplemente por ser amables con ella? El Consejo convocó una reunión con representantes humanos. Esta vez no se habló de órdenes de evacuación ni de disputas territoriales. Esta vez, los alienígenas ofrecían una alianza. El almirante Chin asistió personalmente a la reunión. Se sentó frente al juez supremo, quien parecía considerablemente menos arrogante que hace un mes. El Consejo reconoce, dijo el juez supremo con cuidado, que la humanidad posee habilidades únicas que podrían ser valiosas para la comunidad galáctica. Proponemos una nueva relación. Los humanos obtendrían la membresía plena en el Consejo con todos los derechos y protecciones asociados a cambio de. El almirante Chin les preguntó sobre su experiencia en relaciones interespecies. Muchos mundos tienen problemas con fauna peligrosa. Muchas especies utilizan animales como mano de obra o protección, pero les cuesta entrenarlos. Los humanos podrían ayudar a cambio de una compensación adecuada. Por supuesto. El almirante Chin se recostó en su silla. Así que intentaron matar a nuestro hijo para mantenernos a raya y ahora quieren contratarnos. El juez supremo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Fue un error, uno que lamentamos profundamente. El Consejo actuó por miedo y orgullo. No estamos acostumbrados a que nos desafíen. Pero ahora vemos que la humanidad no es una amenaza que deba eliminarse. Eres un recurso, un socio, y si nos negamos, el acuerdo actual continúa. Pero creemos que la cooperación beneficia a todos. Hay muchos mundos, muchas criaturas, muchos problemas que las habilidades humanas podrían resolver. Podrías marcar la diferencia en toda la galaxia. ¿No es eso lo que quieren los humanos? ¿Ayudar? ¿Hacer amigos? El almirante tuvo que admitir que el juez supremo tenía razón. Eso era exactamente lo que los humanos querían. Durante los meses siguientes, nació una nueva industria. Los entrenadores, cuidadores y conductistas humanos de animales se convirtieron en los profesionales más solicitados de la galaxia. Un granjero de Iowa terminó domesticando a las bestias guardianas en una luna prisión rexiana. Un veterinario de Kenia se hizo famoso por rehabilitar animales de guerra traumatizados. Un entrenador de perros de Australia inició el primer programa de terapia interespecies. Y Katie se hizo famosa, aunque no entendía bien por qué. Para ella, simplemente se hizo amiga de alguien que necesitaba un amigo. Regresó a la escuela, hizo sus tareas, jugó con Buddy y Whiskers, y vivió su vida. A veces, los periodistas venían a entrevistarla. Le hacían preguntas complicadas sobre la naturaleza humana, las ventajas evolutivas y la política galáctica. Las respuestas de Katie siempre eran sencillas. Whiskers tenía miedo. Yo tenía miedo. Así que nos ayudábamos mutuamente. Eso es lo que hacen los amigos. En su 8º cumpleaños, Katie recibió una sorpresa. Llegó un paquete de la Tierra enviado por la doctora Rebecca Foster. Dentro había una carta y una medalla. La carta decía: Querida Katie, gracias a tu valentía y amabilidad, has cambiado la galaxia. Has demostrado a todos que hacer amigos es más poderoso que hacer la guerra. Has demostrado que la compasión es fuerza. En nombre de toda la humanidad, gracias. Nos enorgulleces. La medalla tenía grabadas unas sencillas palabras: primer amigo de las estrellas.
Katie se la mostró a Whiskers, quien la olió y emitió un gruñido de aprobación. Colgó la medalla en la pared junto a sus dibujos y su colección de rocas interesantes. Luego salió a jugar. Su amigo Kravitz caminaba pesadamente a su lado. Ambos listos para cualquier aventura que viniera después. Porque eso es lo que hacen los humanos. No conquistan. No dominan. Hacen amigos. Encuentran puntos en común. Muestran compasión incluso con los monstruos. Y en una galaxia llena de armas y guerreros que los convirtió en la especie más poderosa de todas. Años después, cuando los historiadores recordaron este momento, lo llamaron el punto de inflexión. El momento en que el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica cambió para siempre. Pero para Katie Roberts, fue más simple que eso. Fue simplemente el día en que hizo una amiga. Y, en realidad, ¿no es eso de lo que se trata la vida? La galaxia había aprendido una lección importante. Nunca subestimes a una especie que observa el universo y ve posibles amigos en todas partes. Nunca subestimes a un pueblo que responde al miedo con amabilidad, que responde a la violencia con compasión, que ve un monstruo y piensa, puedo ayudarte. Porque al final, el amor es más fuerte que el miedo. La amistad es más poderosa que las armas.